Buen día. Daré inicio a mi presentación dentro de la dinámica de presentaciones del Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática del 2021. El artículo que voy a presentar pues es un control de temperatura basado en lógica difusa para un invernadero. Presentamos mis compañeros Jaime Castañeda Delgado, Manuel Ignacio Salas Guzmán y Daniela Redondo Salcedo, su servidor, Abraham Esquivel Salas. Bueno, pues doy inicio. A grandes rasgos vamos a ubicar la charla en 4 temas, que es introducción, metodología, las conclusiones y por último un poco de referencias que fueron utilizados en el artículo. Como introducción, bueno, pues nosotros residimos en el estado de Zacatecas. El estado de Zacatecas es muy conocido por tener grandes cosechas de frijol y se está dando auge a los invernaderos. Aunque hay un problema, los invernaderos son rústicos y esto trae algunos problemas asociados. Bueno, con respecto a los invernaderos, podríamos decir pues que las variables ambientales que manejan los invernaderos, así como la cantidad de agua y los fertilizantes que se suministran por el riego, pues permiten el crecimiento adecuado de los cultivos. Un invernadero pues es un lugar ideal para el control de las variables ambientales, ya que constituye un entorno cerrado en el que el clima y la fertilización pueden ser controlados, resultando en un mejor cultivo, en un crecimiento óptimo del cultivo. Sin embargo, el control de estos dos aspectos pues también está asociado con el consumo de energía, invertir dinero. El control se puede realizar mediante ventilación y calefacción, alterando las condiciones de temperatura y humedad, el sombreado y la luz artificial para cambiar la radiación interna, la inyección de dióxido de carbono y para influir en la fotosíntesis y nebulización para incrementar la humedad. Generalmente los invernaderos tecnificados enfocan sus esfuerzos en el control de la ventilación natural, la calefacción y las pantallas de sombreado. Problema que traen los invernaderos que no tienen el dinero para comprar tecnología e invertirla en tener un invernadero de tecnificación media, pues es que requiere que el personal humano esté de planta las 24 horas controlando las variables ambientales. Y eso requiere una gran inversión en tiempo, más cuando los invernaderos están a muy lejana distancia geográfica, pues de donde residen los dueños del invernadero, los propietarios del invernadero. Entonces, ante esa situación, decidimos hacer algún mecanismo que permitiera, con bajo costo, ayudar a los productores de la región. Y hemos desarrollado un prototipo que utiliza un control difuso a través de la arquitectura de Mandani. Y a continuación vamos a presentar cómo es que está formado el prototipo. Bueno, creamos un transmisor y un receptor. Tenemos el invernadero. Si ustedes observan el invernadero, aquí en los puntos azules, en la parte superior, en el centro del invernadero hay un transmisor, hay una sonda Vaisala que es una sonda industrial que está recibiendo la temperatura y está conectada a una placa Arduino que tiene una placa solar que le suministra energía a la sensorización que realiza esa placa Arduino a través de la sonda Vaisala. El consumo de energía es muy pequeño, dado que nada más tiene la sonda y es una tarjeta muy pequeña, el consumo es mínimo. Tiene un microcontrolador de comunicaciones Zigbee que cada vez que se registra cambio en la temperatura, pues este Zigbee transmite la temperatura a un receptor que está en donde se encuentra el control de las persianas.
donde las persianas pueden accionar. Ahí tenemos un receptor que fue hecho con un Intel Galileo, tiene un sensor de proximidad, tiene una adaptación electrónica, tiene su receptor Zigbee que está recibiendo los cambios de temperatura y este receptor pues permite controlar el motor que acciona sobre la persiana del invernadero, abriendo o cerrando, actuando en la apertura o el cierre de la persiana y permitiendo ingresar y salir aire al invernadero, actuando sobre la temperatura. Entonces, pues tenemos el transmisor, el receptor, y a continuación vamos a hablar de la metodología del algoritmo de control que implementamos. Bueno, pues ahí tenemos el algoritmo, el diseño del control. El control de las persianas, pues es un sistema basado en lógica difusa y está dado por un controlador de lazo cerrado de tipo proporcional derivativo, de 2 entradas y una salida. Las entradas físicas del sistema son la temperatura ideal y la temperatura actual, hablando de la máquina de inferencia, y las entradas son el error y la derivada del error. Como resultado, la máquina de inferencia genera un porcentaje de apertura que tendrá la persiana. La máquina de inferencia difusa está formada por 3 partes esenciales: la difusión, el razonamiento o reglas difusas y el proceso de desdifusión, como se muestra aquí en el algoritmo. La difusión, pues, es el proceso en el cual las variables físicas son convertidas a entradas difusas. El valor de las variables es evaluado y se le asigna un grado de pertenencia dentro de los conjuntos difusos que define el diseñador. Para hacer este proceso se unen las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos. Después pasamos a la parte de razonamiento. Dentro de una máquina de inferencia difusa es el que se encarga de evaluar las reglas propuestas por el diseñador. Las reglas relacionan las entradas difusas y generan la salida de difusa. Estas reglas son llamadas reglas difusas. Posteriormente, esta salida difusa pues es convertida a una salida real mediante el proceso de desdifusión. Con la salida real, el sistema realizará la acción deseada. Para este proyecto, pues utilizamos la inferencia de Mamdani. Como ventajas, pues se puede decir que es un método bastante intuitivo. El proceso de desdifusión lo podríamos definir como la conversión de la salida difusa de la máquina de inferencia a una variable de salida, es decir, el resultado obtenido de las reglas dentro de la máquina de inferencia se ha traducido a una señal física real para nuestro sistema de control. Hay varios métodos para hacer la desdifusión. Utilizamos el método COM, el centro de máximos, que es un método eficiente. Si se utilizan funciones simétricas, además de que puede obtener valores de salida reales usando recursos computacionales limitados. Este método se utilizó en este proyecto por el bajo costo. Como resultados, el control ya lo hemos probado en un prototipo mecánico. Se ha cotejado la apertura y el cierre de acuerdo a la medida que nos da el algoritmo de control. Podemos accionar la persiana y esto repercute en la temperatura del invernadero, abriendo, cerrando la persiana. La idea es llegar a dar tiempo al productor, tiempo libre, que no esté atado al invernadero las 24 horas, sino que el método de control pueda ser automático o manual, y si se pone en automático, pues pueda intentar regular la temperatura dentro de sus limitantes. Este trabajo pues tiene repercusiones, su repercusión por ejemplo en el costo. Los costos tecnológicos de aplicar este prototipo no son tan altos y sí trae ventajas respecto al tiempo de trabajo, los costos relacionados al tiempo de trabajo.
queremos incidir en dar más tiempo al productor y que no tenga que estar ahí 24 horas en el invernadero. Y bueno, esperamos que nuestra propuesta sea de interés, traiga beneficios y que pueda servir también a otros proyectos que puedan utilizar, intenten controlar variables ambientales y que les sirva como un punto de referencia. Por mi parte, agradezco mucho al Congreso por darnos la oportunidad de presentar y por mi parte es todo. Muchas gracias. Las referencias del proyecto, pues aquí están algunas de las referencias. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.